Elementos industriales. ¿A qué se refiere entonces piso industrial? ¿Cuál es la diferencia y por qué hace una distinción en cuanto a diseño y bueno, en la ejecución principalmente tecnología de hormigón? Pero ¿a qué se refiere piso industrial? ¿Cuándo ustedes deberían considerar un piso industrial? De subir la guía. Esto sometido a cargas muy grandes. Muy grande, claro. Entonces, el diseño y la técnica de construcción va a ser distinto a que nosotros construyamos un pavimento normal, ¿no? Por ejemplo, el pavimento de una casa, que sería el radier revestido o la losa revestida. Aquí nos cambiamos de diseño, porque cuando hablamos de industrial estamos hablando de maquinaria, ¿sí? Máquinas, colocar containers, colocar un peso mayor. Entonces el diseño va a ser un poco distinto. ¿Ya? Piso industrial de una bodega es un piso industrial, ya no podemos hablar de un radier, tenemos que hablar de algo más acorde a lo que se está construyendo. Se llama pisos industriales. Eso es lo que teníamos, tenemos que cambiarlo. Entonces, en la fotito ahí ven dos pisos industriales. La primera entrega el día más. No, no. ¿Qué es lo que nosotros Voy a llegar rescatamos a de la casa a cambiarlo fotografía? completo. Mañana lo subo al grupo. Son hormigones con tratamiento. Ya, hormigones con tratamiento. No, Ya, ¿cuál es la terminación que ustedes ven acá del piso? Epóxica. No. Es una pintura para pavimento industrial. Para pavimento. Esta es una pintura específica. Y aparte, Sí, claro. hay que usar mascarilla. Sí, epóxica. Depende. Sí. Es una pintura para pavimento. Pero de estacionamiento también hay pinturas específicas de demarcación, son pinturas puntuales, ¿no? Que puede tener una capa de. ¿Cómo se llama esto? Esto lo entregamos el martes y estaba bien. ¿Ah? Si suele ser bicomponente. Claro. ¿Dónde ahí? Sí. Sí, Entonces, eso lo mostré. acá hay maquinaria, el piso industrial va a recibir una carga distinta a la de un tráfico normal. Una acera está diseñada para recibir tráfico peatonal. Ahí en el proyecto que ustedes estudiaron se van a fijar que también tiene capas estructurales, ¿no? Hay que probar la subtrasante, luego una base, viene la carpeta de tráfico, que es un espesor más pequeño que una carpeta de una obra de carretera, de camino, ¿no? Pero el esquema sigue siendo de tener abajo una soporte. Simplemente así. Y en el caso del radier, ¿cuál es el soporte? Si quieren construir un radier, ¿tiene abajo una capa? Sí, tiene que tener. Tiene la base. Una base estabilizada natural o estabilizada. Hay varios tipos de estabilizados. Pero también tiene abajo. Entonces, estos pavimentos también van a tener. Tienen la acera, tienen el tráfico vehicular. Esto es una estructura. Similar a lo que le preguntan a usted en la prueba N, acá también va a haber un paquete de capas estructurales. Siempre así. Yo creo que eso es para definido para por ejemplo, un supermercado. Ya. ¿También se trabaja con un piso industrial o es una simple losa nomás con un tratamiento especial? No, también es piso industrial. ¿Se considera piso Sí, industrial? claro. Okay. Ahora, si es piso industrial o no, en el fondo hay que ver los requerimientos del dueño, del mandante. Realmente el proyectista va a tomar nota de qué es lo que de qué es lo que va a transitar por ahí. Seguramente va a haber a lo mejor una grúa, una máquina elevadora, y ya con eso ya necesita un diseño especial. Sí. Mi primer trabajo hace mucho tiempo, Ya. que entré a trabajar en una empresa que no sabía nada de construcción y hicieron 600 metros cuadrados y lo tengo muy claro porque Ya. era una panadería, Ya. no era acá afuera. Ya. Y pusieron un revestimiento cerámico en la panadería. Ah, ya. Se demoraron, eran como 400 metros de cerámica, Sí. una cerámica especial que había traído de Italia, y cuando empezaron a meter los hornos,
y las máquinas se quebró el 80% del cerámico. El 80%. Una panadería. Empezaron a ver los pucachos de panadería. Eso es horno industrial. Lamentablemente son toneladas eso, Sí. no es un horno cualquiera. Cuando Y metían son las máquinas entraron con los hornos a instalarlos, o cuando perforaban para anclar los hornos, rompieron casi el 80%. Ahí porque O sea, el diseño. Ese es un muy buen ejemplo de un pavimento que estuvo mal diseñado. mal diseñado. Sí, ya, y muy más buen pegado ejemplo. el cerámico, porque no se volvía. Ah, Sí, pues era pegado. Pero más pegado también puede ser. Malísimamente, porque aparte Bueno, lo pegaron a trato, entonces imagínate Ah, cómo no, ya. ya, si atrás ya, fíjate, no va a ser un proceso. ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Generalmente los pavimentos industriales, ¿de qué terminación tienen? Ese tipo o granito, piedra. Sí. Entonces, ya empezamos a acotar un poco, o sea, es un pavimento industrial porque la carga que recibe es distinta a la de un tráfico de personas normal, es maquinaria. Y la maquinaria daña, o sea, hay peso, hay vibración, cuando calor. instala un generador, por ejemplo, la losa también es una losa especial porque recibe un equipo. Entonces, hay un problema del diseñador. Sí, claro. Pero el constructor tampoco advirtió, o advirtió y no lo consideraron. Bueno, puede ser. Pero es muy bueno el ejemplo. ¿Ah? Pisos industriales tienen que estar considerados para el tráfico pesado de elementos en maquinaria, traslado de maquinaria. ¿Sí? Por lo tanto, el diseño va a estar hecho en base a ese tipo de condiciones. Entonces, acá hormigón y una pintura para pavimento industrial se ve como un brillo, ¿no? Puede ser un vitrificado, un protector. Discutamos un poco esto. Uno de los principales problemas que se encuentra enfrentado un propietario, el mandante, el dueño o inversionista de una futura bodega o patio industrial. Entonces ya estamos diciendo ya, bodega, patio industrial. Tiene relación con el tipo de pavimento que debe considerar. Entonces ahí volvemos al ejemplo que el caso que compartió Gustavo, o sea, hubo un mal diseño para lo que se iba a ocupar. O sea, de partida, si a uno le dicen voy a hacer una bodega, ya no, puede ser un piso porcelanato, delicado, vinílico, cubre piso, no, tiene nada. Estos pisos también están, el arquitecto diseña estos pisos en base a esto. Es un aula. Y las preguntas son, ¿cuál será el uso del piso? Este es un apunte que está arriba. María Jesús está atento. Tú me rectificas, María Jesús. Ahí le subí un apunte de pavimento industrial, ¿ya? Que es de diseño. ¿Cuál será el uso del piso? Tipo de carga y magnitud que solicitará el piso. Tipo de cargas y magnitud. Ya, aquí vamos, entonces, ¿qué le vas a colocar arriba? Es lo mismo que transite una persona, que transite una máquina, una grúa, es distinto. El Sodimac. El espesor también es diferente, Absolutamente. es mucho más. Sí, pues, claro. En el Sodimac hay tráfico de grúas, ¿no? Sí, claro, piso industrial. Si tienen una bodega y tienen que instalar cosas, container, piso industrial. ¿Sí? Y el puerto también, absolutamente, claro. Sí. Y las capas estructurales son tremendas. Así como el aeropuerto. El sushi. La capa estructural de cuánto será? 60, 80 metros tiene que resistir el peso del avión. ¿Cuáles serán las características de regularidad superficial mínima requerida para el adecuado funcionamiento del piso? ¿Cuáles serán las características ambientales en las que se encontrará el piso? Las condiciones del ambiente que pueden alterar el diseño. Por ejemplo, ¿qué puede ser un ambiente que altere el diseño? Ambiental del entorno. Ambiente salino. El mar, ¿ya? Bueno, en edificación, el mar. Y si vamos precisamente a algo industrial, Corrosivo, corrosión, químicos, sí.
van a colocar una planta química, una bodega, tiene que saber ya, ¿qué va a ocupar? Ah, ya, entonces hay que colocar un protector. Hay protectores. ¿Sí? Hay protectores para... La misma agua, Ah, la misma agua también genera problemas con los años. así es, pues, absolutamente. Siempre el agua es un Se problema empieza a más saltar la pintura, para la el capa. protector. ¿Qué tipo de pavimento hay? Nosotros vamos a estudiar dos cosas. Una me interesa más. Los tipos de pavimento y juntas. Junta es muy importante porque es un criterio que se aplica en general para los pavimentos. En el fondo, lo que les pregunto es una introducción. ¿Cuál podría ser el problema de un pavimento de hormigón cuando su extensión supera los 4 metros, 5 metros? ¿Qué problema puede haber con eso? Grietas. Grietas. Sí, con la juntura. Veamos primero el problema. ¿Cuál puede ser el problema? El problema es que no nos La resuelve. hidratación. Ah, no la esperamos. Ustedes como constructores, ¿cuál es el problema de hacer paños extensos de pavimento? El tema del punto. La junta, el tema de la junta. ¿Cuál es el tema de la junta? La hidratación del hormigón, que raja, Sí que no hay ningún fisura. como es Eso lo vamos a estudiar, los tipos de junta. Porque en el fondo, una de las problemáticas de construir pavimentos es efectivamente la fisura. Entonces, hay tipos de soluciones para evitar ese problema. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar 3 tipos de juntas. Junta de dilatación, junta de contracción y junta de construcción. 3, no son siempre iguales. Cada junta resuelve distintos problemas. dilatación, contracción y cuál fue La vamos a estudiar, construcción. construcción. La vamos a estudiar, ¿ya? Pero acá lo importante es que ustedes no pueden construir un paño de mucha extensión, porque va a haber un problema, que es, partiendo, se va a fisurar. Entonces, lo que hace una de estas juntas es lo que se llama fisura inducida. ¿Ah? La provoca, exacto. Una de estas juntas que vamos a estudiar hace lo que se llama la junta inducida. O sea, yo sé que el pavimento sea visual, sí, pero que se fisure ahí. Induce la fisura. Ese es un tipo de junta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de pavimentos tenemos? Entre los distintos tipos de pavimentos se puede enumerar lo siguiente: pavimento de hormigón simple con juntas con o sin dispositivo de transferencia de carga. ¿Qué le vamos a llamar transferencia de carga? La junta ya la vamos a ver, ¿eh? Cuando aplicamos los distintos tipos de juntas y la transferencia de carga. Puede ser que cuando se genera la junta, lo que ponen entre las juntas, ¿Ya? ¿Qué es lo que será? no sé cómo se llama. Barras de acero. Barras de acero. Transferencia de carga, sí. Se le colocan unas barras de acero a los pavimentos. Eso es cuando se ponen en los. Hay otras de bitumen también. ¿Sí? ¿No han visto las barras de acero, no? ¿Es lo que lo ponen en el puente? Sí, mira, la vamos a ver en la foto. Barras de acero que se conectan los pavimentos. Sí. Con transferencia de carga. Pavimentos de hormigón reforzado para control de ancho de grietas, pavimento de hormigón con fibra, pavimento de hormigón postensado. El postensado lo han visto, postensado y después pretensado antes. ¿Sí? Se tensa antes del acero. ¿Sí? No se tensa después del acero para generar trabajo ya. Postensado o En el pretensado. edificio. ¿Y cómo que? La dieta. No, Conserva la vida. Ya, entonces ya sabemos que los pavimentos es una estructura de pavimento, no es una sola capa, eso ya está súper claro, ¿no?
Es una estructura, son varias capas las que componen un pavimento. Lo vimos en clase, en el N ya ustedes ya están estudiando lo que dice el proyecto, su base, carpeta rodado, su rasante, son capas estructurales. Y esto va a ser similar. Entonces dice, un piso industrial normalmente se estructura con una subbase granular, le llama subbase aquí, pero puede ser una base. Se estructura con una subbase granular sobre la cual se construye el pavimento de hormigón, siempre lleva una subbase o base. Subbase, acá le llama subbase, puede ser base. Siempre tienen que tener abajo una capa estructural compuesta por un árido. Si alguien funda un radier en terreno natural, se le va a quebrar. Tiene que ser un material específico, ya lo saben. Si colocan un radier en el terreno natural, puede ser que sea arcilloso y se va a quebrar. Si no le ponen malla, o si no le ponen fierro, si le ponen fierro no se da. La malla de acero es bueno punto. Los pavimentos tienen una deformación, que acá le van a llamar el alabeo. El alabeo es una flexión que tienen los cuerpos. Entonces, claro, si se flecta, la malla logra absorber ese alabeo, esa flexión, hasta cierto punto. Entonces, si no tiene tiene mucha deformación, a lo mejor no la podría absorber. Un piso industrial se estructura con una subbase granular sobre la cual se construye el pavimento de hormigón. Esta estructura de pavimento, losa de hormigón y subbase, se emplaza sobre una superficie especialmente preparada y que ustedes ya conocen como la subrasante. ¿Está claro, no? Volvemos a lo mismo, una subrasante y luego las capas de árido que son diseñadas por el proyectista. La principal función de la capa de la subbase es proporcionar una plataforma uniforme y estable para el proceso constructivo del pavimento de hormigón. Uniforme y estable, no tiene que darle sustento, es una capa estructural. Y por eso estudiamos la compactación y la teoría de compactación, el CBR, es una capa estructural, no se puede deformar, se deforma esa capa y deforma el pavimento, partiendo de la subrasante, ¿no? Parte la subrasante, la subbase y luego viene el pavimento, en este caso de hormigón. Estructura de pavimentos. La superficie del pavimento puede incorporar endurecedores de superficie de cuarzo o metálicos. ¿Los conocen? ¿Sí? Los vamos a ver. También líquidos conocidos normalmente como toppings, cuya función es suministrar una mayor resistencia al desgaste. Entonces, volvemos a lo mismo. Este no es un pavimento de tráfico de personas que ya tiene un desgaste, es un pavimento que tiene que ser capaz de resistir el tráfico de máquinas. Por lo tanto, el desgaste va a ser Mayor. Entonces el diseñador que dice, no puedo colocar esto como un pavimento normal, tengo que colocar algún tipo de material que mejore la resistencia al desgaste superficial del piso. Y ahí aplica endurecedores de superficie como consecuencia de las cargas que solicitan, ¿ya? Entonces acá en la foto ustedes ven un endurecedor de cuarzo. Algunos lo han aplicado, ¿no? Me dijeron que sí, ¿no? ¿Sí? Y acá está aplicando un endurecedor de color. Veamos.
Ahí empecé a especificar de esto, de pisos industriales. Mira. España. Veamos procedimiento constructivo, ¿ya? Ya vamos a hacer Me interesa mucho que sigan el procedimiento constructivo de la construcción de este pavimento industrial, no que se les va a repetir. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Colocar una membrana, una protección que le llama, este procedimiento constructivo va a ser importante. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Coloca una membrana plástica de PVC. Polietileno. Membrana plástica. ¿Para qué? La humedad. Esto va a los radieres también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? La humedad. Sube la humedad por capilaridad. Sube, ¿no? Entonces esta membrana, esta protección, y bloquea, impide. Membrana de PVC, muy bien. Esto tiene que ir generalmente para pavimentos interiores, ¿no? ¿Tiene sentido colocar un pavimento exterior? A ver si yo lo he visto que lo explican igual. ¿Lo han visto en exterior? No, yo nunca lo he visto en el interior. Sí. ¿Qué cosa, perdón? No, el polietileno colocarlo en un pavimento exterior, por ejemplo, en un patio exterior. Yo lo he visto cuando después sobre ese pavimento, por ejemplo, una estructura en madera. Ah, ya. Ya. O cuando van enterrado en madera. Ya. Entonces, el sentido de la membrana es una protección contra la humedad. O sea, si no hay humedad, no hay riesgo, no lo deberán colocar. ¿Ya? O sea, más o menos la explicación. Entonces, sigamos. Ahí, en esta capa de protección, hay toda una especificación técnica, ¿no? ¿Ah? El traslape, las micras, de cuánto tiene que ser el espesor. Todo eso viene descrito en la especificación técnica del proyecto. El patrón provee ese material y luego lo instala, efectivamente tiene que traslaparse para que no quede ninguna posibilidad de que la humedad ingrese. Una malla electrosoldada. Muy bien. Ya lo estábamos conversando. ¿Ah? ¿Cuál es la función? Esto también viene por proyecto. Va a decir, se solicita que el contratista suministre e instale, ambas cosas, suministre e instale una malla electrosoldada del tipo ARMA, de las medidas, las dimensiones, viene todo especificado y uno compra esa específica. Y acá lo que están haciendo es colocar. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ven acá? ¿Ah? Eso viene definido por proyecto. ¿Por qué se considera una malla electrosoldada? Por lo que estamos conversando, por la flexión, ¿no? El alabeo, para evitar esa deformación. Siempre que construyan un radier, es bueno colocarle malla. Es un poco riesgoso dejar un radier sin malla. De hecho, nosotros a veces nos colocamos malla y el mismo constructor la coloca él, a costa de él. Me dice, no se preocupe, vamos a colocar por si acaso. Y lo colocan igual, porque saben que hay un riesgo en cierta forma. Para absorber la flexión, el alabeo, la deformación, es bueno colocar una malla en el radio. ¿Ya? Obviamente el piso industrial es peor. Imagínense este galpón, las medidas del pavimento. Acá las curvas son claves, si no se insula completo. ¿Sí o no? Entonces hay todo un tema con la punta. Y ahí ya están aplicando los protocolos de hormigonado, ¿no?
Pura raíz, ¿no? Falta el helicóptero. Ahí está, pues. Ahí está el costo. Mano de obra barata. Acá está donde se va. Lo ves, ¿no? Sí, y ese se coloca antes que el agua, pero Ahí es fiesta. El endureceo ya está puesto, ¿no? Es como endurece la superficie. Sí, claro. Y ahí está la pileta. Y ahí está cortando una cortadora. Lo que pasa es que el pavimento sufre un desgaste superficialmente, entonces lo que hace el endurecedor es protegerlo ese desgaste. ¿Cuál es el desgaste en este caso? El tráfico de maquinaria, que instalen un container, una bodega. Si no, va a tener menos vida útil el pavimento. Entonces, Entonces igual llama la atención la mayagma. No ¿cuál? sé no sé si yo no lo vi, ¿Ya? que la mayagma directamente al plástico no tiene Separadores, tío. no tiene, está Sí, me di cuenta. como que no le No la dejaron Separadores. ya. Sí, de piso. Hicieron eso. Es bueno el Que que trajeron a piso y se partieron. Y todo eso, y los separadores, no tenía separadores. Estaba es justamente. bueno el punto. Sería muy raro que la malla fuera como ven que va A apoyada piso. en el piso. Ahí no hace nada, pues, no está trabajando la malla, pues. Va a partirse igual el hormigón. Sí. Eso en un corte transversal tiene que venir indicado. ¿Dónde va? ¿Al medio o un poco más abajo? Lo define calculista, pero es muy extraño que vaya apoyada abajo. ¿Sí está bien lo que se gusta? aparte de un pavimento confinado. Sí. También tiene Sí, es muy raro. Pero bueno, para eso tienes que colocar unos separadores abajo que se llaman las torres, ¿no? Que colocan unas patas, un cerrador, porque un problema es dejarla ahí al medio, no es fácil hacer este trabajo. ahí le pone todo y pasa con el plástico abajo. Sí, mirando el peso. Sí, se ve como. Ahí se ve encima El espesor, ahí se ve la. Sí. Ahí Mira, se ve espesor, Ah, ya. tiene poco espesor del. Ahí ve. Ahí están los separadores. Ah, estábamos hablando de más. Sí. Es que ahora los pusieron como estaban esperando. Endurecedor. Este evita el desgaste prematuro del pavimento para la superficie. ¿Qué máquina es esa? Helicóptero. El helicóptero da una terminación al pavimento. Muy utilizado, ¿ah? Losa, edificios. ¿Y ahí qué están haciendo? Cortarlo. Ahí le llaman, está haciendo corte. Una Esa es cortadora una- de, Esa máquina es una cortadora de pavimento. puntas. Cortadora de pavimento. Sí. ¿Sí? Vamos a terminar luego, ¿ya? Para que se- La cortadora está cortando ahí. Cortadora de ¿Por pavimento. debajo? La pieza completa. Ya, déjame avanzar con esto y terminamos. Por lado. Entonces, ya vemos materiales específicos que son para pisos industriales. Esto es todo un rubro de trabajo. Hay empresas que trabajan en pisos industriales dentro de su área de negocio específico. Bueno, ahí está el catálogo de cuarzo. Acá les dije que había uno de color. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura del pavimento? La recomendación, ¿no? Suelo de fundación. ¿A qué le llama suelo de fundación?
al Piso natural. al terreno natural, pero que puede ser un suelo de fundación, porque el terreno natural, de hecho ustedes le aparece en la N, puede haber un mejoramiento del suelo. Que no se fue el resultado que hayan proyectado. Claro, entonces uno puede trabajar bajo la subrasante con un mejoramiento del suelo, que puede ser suelo cemento o cambio de suelo, tú puedes cambiar todo el suelo, colocar otro suelo, ¿cierto? O lo puedes mejorar con algún producto. Suelo de fundación, luego tenemos la subrasante, que ya es una palabra ya que manejamos, subbase, le llama subbase o base, membrana impermeable o de aislación, que sería la que vimos recién, el polietileno. Luego ahí también se utiliza. Sí, hay varios tipos. Dice membrana impermeable de aislación opcional. ¿Puede ir o no puede ir? Ahora, si es interior, debiera ir, ¿no? Hay varias posibilidades. Generalmente en construcción se utiliza el polietileno, ¿no? ¿Sí? De 200 micras. Generalmente el mismo, colocan el mismo. Losa de hormigón. Ya no es losa, no es radial, es losa de hormigón. Entonces el pavimento industrial tiene losa de hormigón. Topping. ¿Cuál es el topping? El endurecedor. Topping, opcional. Pero la recomendación es colocarlo. O sea, el constructor, si ve que no hay topping, puede sugerirnos la obra. Si no lo dice el proyecto, tampoco no es que el constructor sea. Él puede decir, mira, ¿qué les parece si se coloca un topping? Es algo constructivo. Obviamente genera un costo adicional, pero ustedes pueden recomendarlo y el mandante puede hacerlo. Solamente por sugerencia del constructor. ¿Sí? Y finalmente está lo que se indica como superficie de rodado. Superficie de rodado, que es por donde transita la maquinaria, las personas, es la capa final. Y esa también es una capa especial, que puede ir con pintura de parapiso industrial, con algún protector para pintura de piso industrial. Entonces, son varias capas las que se consideran en este caso, para este tipo de pavimento. Porque en esa estructura no habría que también agregar la malla. Que no sé. Sí, que no se ve ahí. Esa es la malla. Sí, claro. Acá. Sí. Se podría agregar. Para Ya. Vamos a seguir mañana. Por cada clase una caída. no, ese no es culpa del color. Oye, tu hijo nunca se te cayeron tanto. Yo sí me caí. Lo siento. Sí, bueno, ha sido siempre la misma calculadora, ¿no? No, Sí, ya. como- Ya. ¿Qué marca es para comprar un mono? Es la mica de los 500. Ya, mañana viernes. Mañana, yo voy a decir esta mañana terminamos con pavimentos industriales, que es lo último. Entonces, yo me voy a conectar para que se conecten. Sábado no tienen que venir. No va a faltar el que. No, falta que venir. Yo voy a subir Era un feria. voy a subir esta PPT, que es lo último que entra. ¿Qué es lo que tienen que manejar? Juntas, tipo de juntas y los tipos de pavimento, que es lo que vamos a ver. ¿Ya? Esos son los dos temas que entran en la prueba. Bueno, También